Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo y quiénes fueron los primeros italianos que vinieron a nuestra tierra, paraíso, y quién más que don Carlos Coggi y don David Picao nos van a relatar un poquito de esas bellas historias que ustedes tienen que escuchar. Comencemos con los que vinieron al ferrocarril. Vinieron a hacer los sillares de los puentes y formaron muchos picapedreros. De ahí comenzó lo de las platillas esas, de las aceras y todo eso. Ajá. Ahora, estaba Albertazzi Constantino. Ajá. Él se casó con Rosenda Avendaño. Él era originario de Piemonte. Después sigue Bianchini Cayetano, casado con Luisa Quirós. Era originario del Véneto, de Rovigo, que está a la par de Nantua. Ajá, el Adriático. Sí, por ahí. Pero en el centro, no con la costa. No, en Venecia no. Después, Bianchini Telésforo, supongo que hermano de él, se casó con Elena Ramírez. Eran hermanos, supongo yo. Sí. Después, Cavallari Carlos, casado con Ignacia Solano Arce, originario de Lombardía, Manto. Davanzo Beltrano Vicente. Se casó con Elena Mesa Chávez y era originario de la Campania, Nápoles. Napolitano, sí. Ahora, Pierantonelli Domingo, casado con Marocchi Adela, originario de Lombardía, Mantua. Después, Poltronieri Emilio, casado con Susana Corrales Mesa, también originario de Lombardía, Mantua. Y Poltronieri Antonio, Era macho. que decían Antonio Macho, Antonio Macho. que tenía carnicería, casado con Ricarda Quirós Méndez. Él era originario también de la Lombardía, en Mantua. Después Zurlo Antonio, casado con Talía Caledonia Quesada Corrales. Ese no sé de dónde, supongo que es del norte. Cavallari no se oye, ¿verdad? Descendencia. No, Por lo menos hasta No. de todos prácticamente hay y era descendencia. casado con una señora de aquí. Sí, pero no se oye. Yo nunca he escuchado ese apellido. Después estaba, Beltrano Ferrara Vicente, casado con Manuela de Jesús Mesa Chávez, posiblemente siciliano, Por el apellido que hay solo en el A. sur. Sí. Pues Risati Antonio, casado con Rigoberto Rosa. Ese no vino, no sé si vino El ferrocarril. al ferrocarril, porque ellos vinieron a Cachí. Ajá. Y después Zaparoli Zócoli Arduino, casado con Dolores Arribas Rodríguez. Esos fueron, la mayoría vinieron para el ferrocarril. Después Arbustine Juan Bautista, que llegó A Cachí a también. Cachí, con la señora era Soncini Reggiani Ángela, originaria de Lombardía, Mantua. Después, ¿quién era? Papa Héctor, digamos, Coggi Massa Ettore, casado con Ferrari Manzoli Selmira, originario de Lombardía, Mantua. Creo que esos son más o menos todos los que llegaron. Las familias, los primeros. Arbustine era agricultor, vino aparte.
a trabajar al campo, digamos. Mi abuelo era artesano, ¿verdad? Sí. Y vino aparte. Mi abuelo llegó en 1901, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Sí, Con sí. el barco Isla de Panay, y ellos entraron por Limón. Ajá. En cambio, Doña Adela, mira, Ajá. Marroquí. Marroquí, esas entraron aquí por Sí. Carrillo, que había una trocha. Que salía a Grecia y todo eso. No, aquí, al Bravo. volcán Irazú. Al volcán Irazú. Sí, es la primera trocha. Por Bonilla. Sí, Sí. vinieron de Guapiles para arriba. Ajá. Ahí todavía está Todavía esa está trocha. Bonilla, sí. Sí. Esa era de don Braulio Carrillo. Ujú. Por ahí entró. Ellos entraron por ahí. ¿Y qué tenía Cachí tan peculiar que ellos llegaban ahí a Cachí? Y no Oroz, y no Tejar, no... No sé qué sería lo que ellos... Porque Huarraz, recordemos que los Sí, primeros sembradíos de qué eran. No, y Ujarrás era un destierro. En Sí. ese tiempo ahí eran campos. supongo, antes cuando... Primero, supongo que sembraban cacao, porque la semilla de cacao era la moneda. Ajá. Y entonces comerciaban con el Atlántico, con las semillas y eso. Después la caña de azúcar también la trajeron los españoles. Ellos trajeron la caña de azúcar. Pero aquí en Paraíso nunca se No, eso fue en Ujarrás. En Es que Ujarrás. primero fue Ujarrás. Sí. Después, ya sea por las inundaciones, por las pestes o Sí. otras cosas que usted me había dicho, ¿verdad? Que de los ricos, que no sé, de Cartago. Por ahí andan unas historias de que Sí. que sacaron a los de Ujarrás para sacar sacas de guaro. Esas son las leyendas urbanas, ¿verdad? Sí, en Pero Ujarrás. sería lindo que nos cuente de la época de las ¿cómo se llama? De la malaria, de Sí. lo que se sufrió, inclusive de la finca Las Joyas, cuando Sí. sacaban los atados de dulce. El papá en el año 1936 le alquiló a una señora Lastenia, me parece, Ramírez. Esas tierras eran, parte de esas tierras donde está Genjal, eran de don Santos Ramírez, que era un hombre pudiente de Tres Ríos. de Tres Ríos. Era gente de Tres Ríos. Esas eran las tierras de Sí. él ahí. Y doña Lastenia, no sé si era hermana o qué, pero tenía esa faja donde está el restaurante y eso, Ajá. que llega hasta la escuela. Entonces, papá primero le alquiló, después le compró. Y comenzó a sembrar yuca. Después sembró Tabaco. tabaco. Pero eran unos campos terribles, ¿verdad? Eso los viejos de antes, yo me acuerdo de ir a los Cirola, que ahí, esa parte, digamos, del río Barro hacia el este es ahí, ¿verdad? Sí. El río Barro es a donde está el colegio de ingenieros ahora. Sí. Ahí es donde llaman el río. No sé, bueno, Sí, exacto. de ahí hacia allá le decían la laguna, Sí. porque eran puros Solo campos. la laguna. Entonces, para poder trabajar, papá, pues puso a drenar, a hacer zanjones. Sí. Todo este zanjón que está ahí enfrente de De la los lotes, cartera, ajá. esos los hice. Del otro lado también había hecho, pero Juan los rellenó. Sí, todos están ahí, pero eran a pura piedra. Y después hicieron drenajes, estaba lleno de drenajes, y así desagüó esas lagunas y suampos que había, que era el foco de Zancudos los y de todo. zancudos. Sí, del paludismo y todo eso. Sí. Y en el 36 fue eso. Después le alquiló a Mesa casado con una hermana de don Ramón Soto. Ujú. Le alquiló otra parte. Esa propiedad era primero de Sandoval, De Casimiro. no, de un hermano de Casimiro. Ajá.
Jorge se llamaba, el que vivía ahí con los Mata. Ajá. ¿Cómo se llama este señor Mesa? Tenía una cantina ahí donde era la de Moncho, ahí en la esquina. En la esquina, Moncho. Y él le compró esa propiedad a los Sandoval, a ese Sandoval. Y papá, que es en los 40, le alquiló a esa señora. Ahí es donde estaba el Trapiche, el primer Estaba el Trapiche. Trapiche, que era de Güeyes. Ujú. Luego él montó un motor de un pistón, por cierto, marca White, algo así. Ujú. Y puso a trabajar ese trapichillo y a moler caña y a hacer dulce, y lo llevaban a Cartago. A Cartago. El pailero era el papá de ¿cómo se llama? De Pascual Moya. Moya, De Pascual, sí. sí. Ellos vivían ahí, las hijas desbagazaban, Ajá. todos trabajaban ahí. Sí. Y ahí murió el papá de ellos. Sí, el de Paludismo. De La Cuesta de los Madrid. Sí, Lo sacó Alfonso. lo sacó Alfonso y tuvo que poner el ataúd, ¿verdad?, encima de las parales, De los parados. porque era Sí, temporal. El papá de Toño Pascual. Sí. El papá de todo. Pero no Toño Pascual, el taxista. No. Sino que vivía de aquí exactamente 300 metros. Sí, Para que los ubiquemos, estamos ubicados en estos momentos 300 metros al norte de la municipalidad, por si seguimos hablando de dirección. Sí. Sí. sí, Pascual trabajó desde, Él me contó que desde que tenía 7 años, sí, o sea, ni siquiera fue a la escuela. Él trabajaba. Pero eran unos señores bajitos. No, Pascual no era bajo. No, la familia de ellos, porque yo los conozco, son Sí, de pero los mormones 100 metros. 100 al oeste. sí. no, Pascual no. No. Pero sí, ¿cómo se llama? Le comento. Bueno, hablamos lo del paludismo, hablamos lo de Sí, el sí, paludismo. pero cuéntanos para sacar las peripecias que hacían para sacar el dulce Eso fue de las joyas. más Después. adelante. Ajá. De Ujarrá salían carretas hasta Cartago. Era una fila de carretas Sí. que venían a llevar el dulce a Cartago. Qué bueno. Después, Y mucho barro. sí, Sí. era terrible. Entonces, en el 50, más o menos, papá decidió irse a la finca porque tenía que estar viajando todos los días y esas lluvias. Los temporales famosos Sí. que decía mami que era terrible. Duraba 15 días Sí. lloviendo. Dice que los frijoles, Sí. a veces tenía que dice que ahí al frente donde está el Inns y donde está Sí. la pizza y todo eso y para Eso, abajo, me acuerdo. dice que tiraban manteados Sí. en la calle a solear los frijoles Sí. porque eran unos temporales, y ya en el peor de los casos hablaba papá primo con don Alex Murray para llevarlos a secar al beneficio. Eso fue una vez Sí. que ya se quitó los frijoles en ese momento, porque de ahí, cuando estaban cosechando vino el temporal. Sí. Entonces lo llevó A don Alex. a don Alex, Al beneficio. pero todo el frijol se Claro, dañó. claro. Se dañó. Y entonces se quitó el frijol. El famoso frijol de Ujarrás del Ah, consumidero. Una anécdota, don Mario Echandi, el expresidente, todos los años venía a Ujarrás y se llevaba 2 quintales de frijol negro papá, sí. de don Primo, y eso para el año. Sí, le regalaban los dos. 2 quintales al año eran religiosamente para don Mario. Él venía, o ya viejo, Sí. mandaba por ellos, pero él siempre le tenía los 2 quintales al expresidente, siempre, que fueron muy gran amigos. Sí. Siempre fueron muy amigos. Es que la señora era medio italiana, Sí, era de Benedictis. de Benedictis. Sí. Y bueno, ese fue esos momentos. Después siguió, bueno, el cultivo de yuca,
que venían también en carreta. Yo creo que ese era en mulas, aquí, a donde está ahora la mueblería, al costado norte de... En la esquina diagonal El antiguo campanario. Frente al antiguo exacto. campanario. sí. Ahí era la caballeriza y había un garaje también. Ahí llegaba, y Alvarado, que él vivía frente a la parada de autobuses, Ajá. pero en la esquina oeste. Sureste. Es aquí, en la esquina sureste, donde está la iglesia evangélica, que es la pura esquina, Al frente. al lado abajo. Donde vivía Abdón, el músico. Abdón Sí. era hijo de él, Ah, de ese bueno, señor que sí, le sí, digo. Alvarado. Sí. Sí. Y ese señor le ayudó mucho a papá, Ah, sí. porque era la mano derecha. Mamá siempre lo mencionaba. Una cosa que me dijo a mi papá más de una vez, dice que, bueno, subían en mulas, subían el dulce y la yuca, el producto. Y él salía en las madrugadas, él y Turucho, Él y Turucho. tenían camiones para irse A San José. a San José y tenían que dejar los camiones en burras. Sí. Porque si no se Los dormían los resortes. Dejaban los camiones en burras y ya cargados en las tardes y en la mañana los bajaban para irse para allá. Sí. Y venía cargado con gasolina. Ah, sí. Él Venía en latas, en en cajas con latas. Sí. Eso sí, antes. Y una vez, los carros, él tenía un Dodge. Dos eran. Y los frenos eran de varilla. Sí. Es mecánico. Freno mecánico. Y En el alto de frenaba Chomogo. más a un lado que otro. En el alto de Chomogo se fue Sí. Explotó. y dio vueltas. Y él salió por el piso. Los dos Y nada dice- le pasó. No, Y- ni él, y venía con uno, él contaba que tenía un Capirote. ayudante, Gallo de Frijol, que le decía Gallo de Frijol, que era un muchachito de Cartago, jovencillo, y le dijo, Gallo, tírate, y abrió, y Gallo de Frijol se tiró, pero el camión reventó, Sí, en ese cruce que hay ahí. por donde está el gaucho. Sí, ahí se cogió. Sí, se dio recto, se quedó sin frenos, él me contó esa historia. Sí, y él salió por debajo del... Y era carrocería de madera, Era carrocería. no era o sea, el chasis y era madera todo. Sí, eso sí me lo contó él. Sí, a él el camión se lo ayudó a financiar Papá Juan, el suegro. Sí, era el que lo fiaba. Sí, Y y había un señor Chaverri aquí que le prestaba plata todas las semanas y él llegaba y cobraba y le pagaba Sí, sí. y así. Sí, la jineteaba. Se maneja, sí. La Él jineteaba. siempre- Sí, por la agenda de plata. Sí. Él siempre vivía muy agradecido con Ah, sí. ese señor Chaverri por eso, Sí, porque así fue como él trabajó. sí, así Y empezó. y a Turucho fue papá Héctor el que le compró el camión. Ah, vea usted, pues yo no sabía. Qué eso. bueno. Sí, Sí, pero Tuto era él, eran dos y ellos iban al mercado. sí, sí. Y ya instalados en Paraíso, que ya nos van a decir dónde están ubicadas las casas y también de la famosa planta eléctrica que tuvieron, Ah, sí. la primera planta. Primero tener luz en Paraíso. Cuando vino mi abuelo, esa calle real que llamamos, Sí, sí, era un barrial. Sí, todo. Y ellos vinieron a vivir donde está ahora la pizza. la pizza. Esa era la. Y mi abuelo luego montó un taller grande, que lástima, Antonieta, tengo que ir para Sí, pedirle ya la te foto. digo. No, y tenemos que ir a ver el horno. No, pero no es. No ya fui. era. Nosotros ¿Usted fueron? Ese No. lo hizo. Ese lo hizo Jorge Barquero. Jorge. Entonces no. No. Entonces no es. Jorge Sí, Barquero. pero ya viéndolo, no. No. Y nosotros fuimos después de la semana pasada, Entonces, pasamos. olvidémoslo del horno. Sí. Qué Pero lástima. sí, porque mamá me decía que mamilla había hecho unos hornos y se puso a hacer pan, porque aquí no había pan. No. Cuando ellos vinieron y papá Héctor no podía comer tortillas, Sí, sí. no le gustaba, nunca pudo.
Sí, porque ya es la costumbre. Sí, sí, ¿no? Y la pasta también que la hacían. La pasta, bueno, la sí, pasta era... un tornillo así sin fin, ¿verdad? Ujú. Y abajo tenía como el que hacen de la carne molida. de carne, sí, entonces hacía y iban saliendo los fideos. Eso era el fideo que llamamos, Sí. o espagueti. Y el tagliatelle, que se llama, que es más ancho, lo hacía la masa así, redondo, y con un cuchillo iba haciendo así, pero con una velocidad que usted no se imagina. Y Sí, así, decían que las manos de mamilla eran así, eran grandísimas. cogía un saco de harina y lo montaba. Al banco. Tenía una fuerza que era. Qué bueno. Sí. Pero es que el papá de ella era Ya debemos tomar. de mucha fuerza. Cogía 2 quintales, uno en cada brazo. Quintales, estamos hablando de 100 kilos. De 100 libras. No de 100, sino de 100 kilos. Era un hombre muy fuerte. 100 kilos. Sí, sí. Un quintal. Supongo que era un hombre alto. ¿Cómo se llama? Eso es lo que yo el otro día, yo no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el abuelo de mamilla? El papá de mamilla, perdón. Ananía. Ah, con razón. Sí. Ananía y Anunciata. Era la mamá. Pero cuéntenos cuando ponían el radio y lo pagaban a las 9. Ah, sí, bueno, eso De la fue- planta. ¿Y quiénes tenían luz? Sí, en el 48, después de la revolución, antes estaba la planta que estaba en el Peipute, ¿verdad? Ajá. Pero producía como una luz como... Sí, es una luciérnaga. Exacto. Y ahí estaba Paraíso sin corriente. Entonces papá, como tenía ahí para picar pasto, En la caballeriza donde se dejaban las... un motorcillo Peter de 5 caballos. Ajá. Entonces puso un generador. Entonces le daba corriente a mis abuelos y a Mario, a la Moncho casa de Soto. nosotros, Al papá de Moncho. No, sí, sí. A Moncho. el banco que estaba ahí, Al banco, sí. y Moncho, yo no sé, Pedrito Quirós, Pedro. Sí, que vivía después, vivía Pedro, no se llamaba. El banco, en síntesis, ahorita, ¿a dónde está? Si lo ubicas en Era cuando estaba Don Rómulo, Sí, en la pizzería, donde está la En la- pizza. sí. Sí. Ahí fue el banco, mucho el tiempo. banco, porque la otra casa era la de nosotros. Era la de ellos, donde está el INS. Sí, y llegaba hasta donde tío Ananías, la Ujú, corriente. ujú. Entonces se prendía a las 6 y se apagaba a las 9. Así era. Sí, el famoso. Y después vino don Alfonso Madrid y montó la planta allá en la orilla del Reventazón, Abajo, en Santiago. Y fue el que le dio corriente para eso. Ujú. No, y a Cartago. Y ahí empezó todo, ¿verdad? Ahí puso Jacep. Sí. No, en Cartago estaba, ese hombre era francés, Piri, no, no recuerdo ahorita el nombre, que tenía una planta allá por Agua Caliente. Agua Caliente. ¿Qué sería? Sería Piri. No, Piri, no. Son de origen francés ellos. Bueno, ese sí lo sabía yo. Ya Yo pensé me- que había no me salido acuerdo. todo de Don Alfonso. No, don Alfonso fue aquí. Yo no sé si después... Y ya instalados, por ahí recuerdo que también habíamos hablado un poquito que empezó como si fueron, tuvieron que ir para Turrialba y volver, y con los zapatos de vino Turrialba. La depresión, la recesión, la recesión, sí. ajá. El 29. 29, 30. Y entonces se arruinó mucha gente del Paraíso. Y tuvieron que irse a Turrialba. Turrialba fue fundada Por paraiseños. casi, sí. Yo tengo Bueno, una- perteneció a Paraíso. Tengo una anécdota y lo que me la contó mamá, que era famoso. No quiero decir nombres ni apellidos, pero había un famoso prestamista aquí que que les recogía las tierras. las carretas, los dejaban tucos, ¿verdad? Sí. Y si no pagabas, te pintaba la casa, se subía a los techos y te pintaba la casa de azul y amarillo. Por eso ese color azul amarillo.
El paraíso. para que vieran que no pagaras. Entonces mucha gente Sí, muchísimos. se fueron para Turrialba y otros se fueron para San Isidro en general. Sí, Muchas otras familias se fueron para San Isidro en general. Yo personalmente conocí una familia que fueron boyeros de mi abuelo, que vinieron a visitar después de muchos años a mi mamá. Y ellos nos contaron, yo estaba pequeño, yo tendría 10, 12 años cuando llegaron a visitar. Mi mamá me contó que esa gente siempre siempre venían a Paraíso y venían donde mamá, porque muy agradecidos porque papá primo les prestó las carretas y los bueyes para irse desahuciados porque les quitaron todo. Y esa gente se fueron por aquí, por Orosi, a salir no por arriba, porque no estaba esa carretera. no. Había una trocha A la Georgina. que salían y fueron, y ahí están esa gente. Y había otro señor que nosotros lo visitamos en David, en Ajá, en David, Panamá. Paraiseño, que se fue cuando es. Ah, sí. Pero se fueron pero se fueron ustedes, bueno, Los abuelos. sus abuelos se fueron a trabajar, aprender Mi abuelo aquí ya tenía la cutiembre y zapatería, todo ajá. eso. Y se fue a Turrialba. Ahí conoció a este señor francés que era parisino, Rivers, Rivers, de la Suiza. que vivía en la Suiza. Sí. Él hacía los Turrialba, que era un zapato que usaba el ejército francés. De Napoleón, de Maximiliano, Sí. en México, sí. Y entonces, De ahí las famosas botas Turrialba. de ahí vino la Turrialba. Mi abuelo hizo el corte y lo fabricaron, porque era una sola pieza. Es una sola ¿verdad? pieza. Y después los hijos todos, papá era listador al principio, Sí. él estaba ahí, recién casado era listador. Sí, él me decía. Y después ciudadanías. Tuto. De todos. Yo no sé si tú alistabas, No, tú eras zapatero, güey. zapatero. Ah, sí. Y después Kalinga aprendió, Kalinga. Sí, Roberto. Don Alfredito Jarquín, Roberto no ¿qué era hacía? listador, No. Kalinga. Don Alfredito Jarquín, ¿qué hacía? Él hacía los Turrialba, los ¿El armador o qué era? cosía. Era que remendón. Él Él hacía armador. los zapatos. Hacía el zapato. Sí. Pero siempre recuerdo ahí al frente de la zapatería que está de la Magnolia al norte, asoleándolo Sí. en unos de madera. Las hormas. Ah, sí. Las hormas, sí. Claro, yo me acuerdo. Sí. Yo tengo 52 años, y yo le estoy hablando de hace 40 años Y todavía. estaba entonces ahí. tenía clientes muy buenos, Carlitos Piedra, Sí. y todos venían por los zapatos Turrialba. El cuero, al principio me parece que papá primo me dijo que no, se lo compraba. Fioli era el que Sí. lo traía. Fioli, Los Fioli era el que se lo le traía. compraba los clavos y Sí, lo que era de zapatería a Fioli. a Fioli. Que también vino en esa gente de esos Fioli, A principios del siglo. igual vinieron parecidos. Los Fioli no sé si son napolitanos o del tacón, ¿cómo se llama? Sí, sí. Sardos. No, sardos no. No, Calabria. Calabres, no estoy seguro. Ellos son de esas zonas. Sí. Y Sonta Ajá. era el que traía la harina. Ah, sí. Él le La traía la harina, y mis abuelos le compraban. Sí. Fue el primer importador, supongo yo, de harina. Y harinas. Sí. Eso era. Ahora, volviendo a los italianos. Pero un segundito, pero pusieron panadería. Sí, decía mamá pulpería. que sí, Ajá. Pulpería. que tuvo como una pulpería. ¿Y dónde estaba esa panadería? Todo eso siempre ha estado En esa al cuadra. costado norte de la iglesia, en esa cuadra. La cuadra donde está. Esa era la avenida, como decir, donde estaba el comercio Paraíso. Pues, Ellos por lo menos. Por lo menos- porque estaba allá. Estaba la Los cantina. Monchesotro Ajá. y lo que hay ahora siempre, donde está el mercado, todo eso, ¿verdad? Siempre sí, ha estado. supongo que todo eso estaba. Sí. Pero esa cuadra, curiosamente, yo siempre se lo digo, si nos ponemos a verla, siempre fue de Thanos. Sí. Thanos, en la esquina estaba primero Zaparoli, que es donde está la Magnolia. Sí.
Y Después. la señora estaba hacia el norte, Ajá. donde vive, después De la municipalidad. sí, Astorga, donde está Juancito que vivía ahí, ¿se acuerda? sí, y otro poquito, casi donde está la panadería. De donde Alfredo Chávez. Sí, por ahí estaba La casa de Doña Adela. de Doña Adela, y ella tenía tienda. Tenía tienda. Ella tenía tienda. Pero en esa cuadra siempre fue, bueno, Zaparoli, Sí, Pier Antonelli, sí, Doña Adela. Y después, si nos vamos para abajo, de Cogi. sí, Y Cogi Tionanis al otro lado. sí, Y Cogi por todo Sí. siempre. Pero sí. Curiosamente se asentaron ahí. sí. Que Y- actualmente todavía siguen las niñas, ¿cómo se llama? Ah, bueno, ahí está. Propietarias en la esquina. sí. Sí. Y ahí, Las hijas de Antonieta y Nora. donde está la De escuela De Ananías. nueva, digo yo, porque para mí la otra, la Coichea estaba. Ajá, donde está el gimnasio donde ahora. estudié yo. Sí. Y la otra, ahí estaba la casa de los Bianchini, me parece. En la pura esquina. Donde está Sí. la escuela nueva, digamos. Sí, ahí eran los Bianchini. Los Davanzos, no sé. Cartago. No, estuvieron aquí, después se fueron. Sí. Como mucha gente de Ujarrás, que era. Muchos se quedaron aquí, pero muchos Se fueron. Se fueron. Sí. Yo me acuerdo, Carlos, es que yo no me acuerdo del nombre. Siempre estaba en la zapatería. Ya estaba. Era un señor Davanzo. Siempre andaba con un sombrero y, Sí, y usaba leontina de Sí, reloj. ese señor se fue para Estados Unidos. Sí, ¿verdad que sí? Ese era hijo de. De Vicenzo, de Vicente. Sí. Vicente Albertazzi. No, de Davanzo. Gaetano. No, ¿cómo se llamaba Davanzo? Beltrán, Vicente, sí. Vicente, Vicenzo. Sí. Sí. Ese era hijo de él. Yo no sé si es que Davanzo era casado 2 veces. Sí, porque vos te acordabas un muchacho que andaba, que lo atropelló un carro, por cierto, en Caballo Blanco, que le decíamos, aquí se le decía Eugene, ¿Ah, sí? pero en realidad era americano, era Davanzo, pero el nombre era Eugenio. Ujú. Pero aquí, pues, como Buenos Paraísos, le pusieron Eugene. Sí. Y él era Davanzo y él había nacido en Estados Unidos de unos Davanzo. Sí, de esos que se fueron. Que se Don fueron, Juan se llama el papá, yo creo. se fueron para Nueva York y hicieron vida allá. Después ellos regalaron ahí una parte del cementerio, Ajá. cuando vinieron, donde hay una virgen. Bueno, En la pura esquina, en la esa punta esquina allá. la regalaron. Ah, puede ser. Alfonso se llamaba, creo, ese, Davanzo. Ah, sí. Esos se fueron a Estados Unidos. Sí, mucho italiano de aquí se fue para Sí. Pero los que se quedaron aquí, digamos, hablemos de la familia Cogi y su descendencia, que es bastante. Por cierto, Sí. me topé de Eduardo, voy a decir el apodo, Chules, para, sí, para sí, que sí, nos sí, ubiquemos, ¿verdad? Sí, claro. Gran amigo. Y en algún momento lo van a escuchar. Entonces, para que nos explique más o menos la generación de los. ¿De quién? De los. Cogimato. Sí, no, para que nos diga los padres, Sí. la descendencia más o menos. Digamos, papá Héctor vino con 2 hijos de la primera señora. Y después los que nacieron aquí, que fue Ananías, papá, Teresa, Tuto, Turucho, Yaya, Yaya y Carlos, que se murió chiquito. Carlos el pequeño. Sí, y Yaya se murió de parto en el 44. Sí. Y Esos fueron los primeros, digamos, de la segunda generación. Sí. Después, papá tuvo 7 hijos, 6 hombres y una mujer. Y Turucho como 9, ¿verdad? no sé, yo no me acuerdo, no me acuerdo. Estaba Kalinga, Carlos. Beto, Álvaro, Ulises, Selmira, Carmen. Carmen, Gerardo, Gerardo. Víctor 8. y Ulises. Ya No, ya lo contó. Ay, 8. Sí, es que antes era así. Y Después
Tía Teresa, solo 3 muchachas. Sí, 3 muchachas. ¿Y cómo se llama? Y Ananías tuvo 5. Teresa, la casada con Salvador Ramírez, ¿cómo se llamaba? Vera. Vera, Irma, Marcos, Memo, Virginia. Virginia, que era la mayor, 5. y las 2. Y bueno, y Nora y Antonieta. Nora y 7. Bastantes, Coqui. Sí. Hay más aquí. Sí, estaba viendo que en Italia hay 47 En el directorio. en el directorio. Y Don León Guevara Ajá. era el papá de Angélica. El suegro de Tionán de las niñas. Sí, era el alcalde aquí. Sí. Ese era uno de los que estaba calzado. Sí, el otro día yo me acordé. Sí. Era un señor que era de O sea, Guanacaste. también intervinieron en la política. Ah, sí, claro. Sí, Sí. porque intervinieron en la economía, intervino en la política. Sí, claro. Sí, Tionanis fue 30 años tesorero de la Municipalidad de Paraíso. sí, Era el que manejaba los números. sí, sí. Es que él había estudiado en el Cobao. Él estudió algo de eso. en ese tiempo. Sí, porque era de italianos. El Cobao era de los... todavía hay italianos ahí. El Don Bosco. Ah, Era el Don yo no Bosco. sabía eso. Sí. Hace poco, cuando hicieron algo en Cartago, Sí. venían unos machillos, son italianos, sí. Ya seguro hay pocos, Son padres. son padres. A ver, ¿cómo se llaman? Bosconianos. No. No sé. Y ellos fueron los que pusieron el Cobao, ¿verdad? Que ahí aprendió cualquier cantidad Sí, claro. de Sí, gente. vos sos cobao, ¿no? Vos no sos egresado. Yo estuve en el de día, luego soy egresado al de noche. Sí. Ah, sí. Como- Ahí aprendieron torneros, De todo. soldadores. Mecánicos Y automotricistas. ebanistas. Muy buenos ebanistas. Por eso, es que Don Bosco se dedicó a eso. Era de oficio. Sí, El santo, ¿verdad? sí. Sí. Ah, yo no sabía. Era esa historia. piemontesa de Don Bosco, Era de Turín, de esos lados. de esos lados. Yo estudié con Luis Fernando Cogui, hijo de doña Selmira. Ah, sí. Ah, con Huicho. Gran amigo. Ah, sí. Un saludo a Huicho y, Saludos. y Matilde, que es Sí, pintora. pintora, es buenísima. artista, pero fina. De veras. Sí, Sí, bueno. le salió la sangre italiana. No, y es que por el lado de Fernando. no, de Nana, Sí, Nana, así Nana. la tía mía, duró muchos años dando clases en Turrialba. Fue profesora de artes plásticas toda la vida. Sí. En Turrialba. Se pensionó ahí. Sí, ella y tiene cualquier cantidad de cuadros. Pero- Nada para los que cuesta no saben, conseguir- es Margarita Es que los Quesada. tiene La niña Miriam, que tengo por ahí, tienen varios. Sí, yo tengo varios ahí. Sí, y muy buenos. quién sabe de los de Mario tendrán algo de eso, de esos cuadros. Los de Oscar creo que se llevaron. Yo lo que tengo de los Ferrari solamente es una lámpara, De veras. que luego la sacaremos a la luz, ¿verdad? Y después por parte de mi abuela tiene un sobrino allá, Benito, que pintaba. Ah, sí. Yo tengo varios cuadros de Sí, él. eres. Hizo una exposición en Nueva York y todo, pero nunca estudió. Ya lo traía. Empírico, raya, sí, sí. sí. Ellos lo traen. Sí, ya se trae. Sí, después una hija Pachico también pintaba, Betty, y que es por los Quesada, digamos. Después Margarita. Pero qué artistas, porque veré que yo pienso, bueno, por parte de esta muchacha que hace las marimbas, Ah, también bueno, casada con Violet, que también Sí. traían parte de, y yo los admiro, porque son de respeto, es que son talentosos, talentosos, sí, sí, muy claro, talentosos, sí. sí. De mucho respeto. Sí. Después Miriam también pinta. Sí, Miriam. Y, Sí. y bueno, está el de Alfonso, ¿cómo se llama? Giacomo. Giacomo. Sí.
Giacomo, muy bueno. Yo tengo Giacomos también. ¿Vos viste los grabados que está haciendo? Sí, excelente. Yo tengo Giacomo, yo tengo un grabado. Yo tengo uno de papá que ¿Qué le hizo? fue, ya le encargó, creo que son 2. Grabados. Sí. Ah, sí. Yo estuve en el taller de esos y vi parte del trabajo. No le voy a decir cómo está quedando, pero dice que Giacomo. Sí, bueno, bueno. Muy bueno. Y es que lo traen, ¿verdad? Sí, claro. Yo no puedo pintar, pero Yo no sé, yo me quedé en boquitos. Yo me quedé en todo. Yo no puedo. Cuando yo llegué en Italia, el dibujo, ¿verdad? Había un señor viejito que era profesor. Eso es en la Universidad de Bolonia. Sí. Y bueno, y era incómodo porque éramos como 500 en una aula, ¿verdad? Sí, Y el que llegaba primero cogía mesa y el que no. Y a mí me tocó, y a veces lo cogía. Y llegábamos, yo nunca había recibido dibujo ni un carajo. Y un venezolano, amigo mío, y ya llegamos y le presentamos, viejo bandido. Y ya los ve. Entonces le dice uno de los muchachos, pero ¿por qué ellos así? Esos países que saben divertir. Y bueno, Se dijo. Sí, venían de América. sí, no. Y de los Kogi cantantes, aparte de Roberto, No, ¿no, verdad? ¿Verdad qué? no, solo Roberto. Yo recuerdo a Roberto con su cigarro, Sí. con lo que tenía cirillo, Y las de Ortiz Tirado, bueno. Qué bueno. Esas eran las que le gustaban. Sí, hacían competencias con Teodoro Picao. Ahí, a cantar. ¿De veras? Teodoro Y Roberto. y Roberto, yo recuerdo. Eso sí. ¿Y cuál entraba mejor? Ah, no, Roberto. ¿Verdad que sí, Tenía Roberto? voz, sí. Roberto era bueno. Teodoro no tenía voz. Lo que pasa es que Roberto. De ahí. Murió joven, ¿verdad que sí? Sí. Roberto. Como de 65 años. Sí, no menos, yo creo. Sí. No, tal vez menos, yo Roberto lo recuerdo, pero así como si estuviera ahorita. Sí. Sí, Se mandaba unos cachiflines. Ah, sí. Y le ponía. Los hermanos mayores de la primera esposa que vinieron aquí, uno se llamaba Virgilio y la hermana se llamaba Italia. Sí. Esos nacieron en Brasil. En Brasil hay mucho. Pero otra cepa de Kogi, o lo mismo. Sí, de otra mujer, pero con. Ah, qué bien. Y ahí quedaron unas semanas y un día de estos estaba haciendo, ¿cómo se llama? Ya lo llevo bien grande. Genealogía. Sí, y tengo de las que quedaron en Brasil, A ver. Sí, yo sé. otros apellidos. ¿Y nunca se le ha ocurrido hacer como un Fest Kogi? Se ha hecho. Creo que, bueno, yo no estaba, yo estaba en Canadá, pero hicieron uno cuando fue en el 2001. Sí, yo estaba en Canadá. A celebrar los 100 años de la llegada. Ah, sí, Se había hecho. ahí, Qué bueno. Donde Nano. Sí, Se había hecho de Nano. hicimos, sí. Y después en el 2013, 2014 se hizo otra, que esa sí fui yo. Sí, ese fue. Que se hace la reunión de todos los descendientes de... Qué bueno para hacer una buena historia fotográfica. Vieras qué bonito. Debe haber muchas fotos de eso. Sí, vieras. Sí, claro. Sí, eso lo ha organizado Después, Liliana. en ese garaje de ahí, el primer camión de Salvador Ramírez se hizo ahí. Lo hizo Hilario Leandro. hizo la A carrocería. puro martillo. Sí, esa es la carrocería. Ahí comenzó Y Salvador. Ramírez. ¿Lo conoce? Sí. Sí, claro, el transporte. Sí, Sí, bueno, Sí. el comerciante famoso. De ahora, Granos, todavía tiene una tienda grande ahora. Sí. Un almacén grande en San José. ese, Entonces esos fueron los inicios del transporte y también la parte económica. De la parte de él, sí. Qué bueno. De los Ramírez, de Salvador. Y era socio, pero yo no sé si después al que le decíamos Patón. Era un hermano de Aldérico, creo que se llama. No, ese no lo conozco. Sí, se casó con una hija con una Quirós de Adilio, una hija de Adilio. Ajá. Sí, se fueron para San José. Mira que yo le pregunté a Coqui, ¿se acuerdan que la semana pasada que hubo entre Pierantonelli, perdón, y Lilo Mata, ahí?
Y no me supo contestar, dice que no se acuerda. Era otra persona, yo me acuerdo cuando... Tal vez Rafael sí debe saber. El hermano. No, ¿cómo se llama? Sí, el mayor, José Rafael Soto. José Rafael Soto. Yo recuerdo, eso Lilo lo cogió con el tiempo de la revolución. Sí, pero hubo ahí... Antes es que no me recuerdo. Para la revolución recuerdo que también tuvieron que... No, para la guerra tuvieron que irse para las joyas, recuerdo. No exactamente, sino que cada vez que llegaban a buscarlos tenían que zafar huyendo para las joyas o a Bujarrás, porque... Por el apellido italiano. Sí, y... Fue cuando Costa Rica Cuando Calderón Guardia le declaró la guerra a Alemania y a Italia, aliados, sí. Por un hundimiento de un barco que se dio ahí, en Limón. No, aquí en Punta Arenas. Fue del otro lado, sí. Lo hundieron los mismos italianos. Ahí está. Y se iban tenían siempre las bestias listas para ir huyendo. Porque si no... Sí. Yo creo pero no les vendían gasolina a ustedes. No, ya tienen que intercambiarlas con los madrigales. Sí. Recuerda que nos... Ahora que habla de don Jorge, Ramón, el papá de don Jorge, eran paraiseños. Eran madrigales. ¿Sí? Uh-huh. Y lo primero que sembró ahí fueron naranjas. Antes de la caña. Sí, esos fueron naranjales. Aquí, por están los helechos. Porque el hermano ahí, bajando... San Chilí. Sí. Navarro. No, después del Puente Negro hay un llano ahí. Es donde está la Troya. Pero eso era de un hermano. Pero la naranja orosi sí es muy sí, famosísima. muy buena. Y ahí cultivaban naranja. Con razón. Y entonces se le ocurrió a él, como el hermano, siempre me decía don Jorge, lo que hago yo aquí siempre sale mal, dice. Sembramos naranja y salió mal. Después... La cabulla. Eso fue después. Después sembró, trajo un ganado buenísimo, un Holstein. Ajá. Pero como era tan húmedo y tan pesado el animal, se dañaba las patas. Ajá. Y de ahí no le sirvió tampoco la lechería. Después pasó a la caña. Y al final los cerdos, que fue lo que más le resultó, y los caballos. Sí. Y los Fox Terriers. Sí. Los Fox Terriers eran famosos. Pero no tenía uno, tenía un piñazo. Sí. Sí, porque era muy amigo mío por el asunto de los cerdos. Yo iba a traer chanchillo ahí y tenían los sacos de sorbetos. Ajá, los sorbetos eran para los perros. No para los chanchos. Para los chanchos, pero yo me comía medio saco de sorbetos. Eran los puntas de la Pozuelo. Yo vivía en el Limbo y nos íbamos en manada. Claro. Pero en manada nos íbamos a la finca de los Madrigal y que bañarse y lo dejaban entrar a uno. Sí, así. Lo dejaban entrar. El CAI se llamaba. En el CAI, sí. Sí, recuerdo que nosotros entrábamos y como si nada, trabajaba este señor Cerdas. Y un nieto de... Que era administrador, yo creo. Y entonces... Uno alto, delgado. Sí. Y pasábamos como si nada, recogíamos y todo. Sin todo ni eso salíamos. Otra cosa, esa casa donde está Casa Vieja, esa casa no era de ellos. La que está en la parte del Ricalí, digamos, al frente del Campo Ayala. No, eso era de Lancaster. Ok. Esa casa era de Lancaster. Después, eso lo compró el doctor Ortiz Martín. El papá de Jorge, que era de la policía. El hijo, uno de ellos estudió en Italia y no terminó. Y el otro se casó con una hija de don Jorge. Y entonces vivían ahí, en esa casa. Sí. Después la vendieron. Linda casa. Precioso. Sí. Hoy pasé, por cierto, y está desocupada. Pero se mantiene todavía el lenguaje arquitectónico. Sí. Esa casa era de... Piso de madera y todo todavía. Sí. Y en alto. Eso era de Lancaster. de Lancaster. Yo me imagino que en alto porque al frente también estaba Sí. la radio. Sí, así. Y esos eran puros swampos. Sí, la radio. Y hubo un aeropuerto ahí. En el aeropuerto. Todavía en el 48 estaba ese aeropuerto. Y siempre estuvo la propuesta para hacer el aeropuerto aquí.
Sí, Pero fue que Otilio Late, como era de Alajuela, eso decían por ahí, como Otilio Late era de Alajuela, se lo llevó para la y estaba en la radio también. La voz de la Víctor. No, pero allá. Ah, bueno, sí. Habían varias torres. Ajá. Sí. Por donde está la línea, por ahí. Sí, hay una leyenda urbana que dice que el aeropuerto venía, pero era tanta neblina que había, Pues, sí, que sí. los aviones no tenían todavía la Sí. técnica. No había, sí, puede ser. ¿Verdad? Entonces Sí, por ahí. por la sí, altura, por por- eso sí. Sí. Se salvaron los de la Alajuela. Pues el colmo, perdimos a Dos Pinos. Sí, sí. Sí, pero fue la Coca-Cola. Sí, ¿cómo son los Cartagos? Sí. El Matadero también. Sí. Cuando recuerdo que usted contaba que tocaba en el recreo y usted salía corriendo por, Bueno, sí. media plaza a comprar el helado Sí, donde estaba en la Abel. plaza y no sé cuántos minutos era el recreo grande. Cuarto de hora. Nos veníamos en carrera a comprar donde De Abel. Abel Moya. Abel Moya y donde Don Ramón. Don Ramón era de Natilla y Sí. no sé qué más, y el otro de Cas. Usted sabe que la vez pasada hablamos que estaba este señor, ¿cómo se llama? Abel. Ajá. Después seguía una cantina grande con una rocola. Esa era la de Nabor, ¿no? No sé. Y La después, aldea, se llamaba la aldea. después seguía el gordo, Toño Gordo con la refresquería. Pero Ese era de que se me había olvidado, Toño Gordo. Toño Tanto, Gordo después se pasó a donde vive ahora, Y- donde está ahora. Y llegábamos ahí a tomar frescos en Sí, sí. la noche. Y llegaba Chempipa y le decía, Toño, dame un champán de a 15. Hombre, tonto, ¿cómo te voy a dar? Sí, un chan de a 10, un pan de 10. Un chan de 10 y un pan de 5, un champán de 15. Y se ponía. Llegábamos a Toño. Chopi, pero en todo Gran caso. persona. Sí. Toño. Y el, Ah, cine, sí. el cine existía todavía. Sí. Pero el de Yoyo primero. El de Yoyo. Y donde está el cine De de muñeca. Manuel, sí, era una pulpería o una venta de alimentos, no recuerdo, de Manuel. Y después hizo el cine también en los 50, 52. En el mismo tiempo que hicieron el mercado. Sí, pero tenía máquinas, molestaban mucho, eran mejores las de Las de Yoyo. yo, entonces a él le fallaban, eran unos escasos. Sí. Pero era un show, yo recuerdo que nos fuimos al cine y esperábamos que se reventara y todo el mundo chiflaba. Sí. Pero chiflaba. Y Llegaba con lo arreglaban y ya iba de nuevo. Y en ese tiempo se fumaba dentro de los. Sí, sí. Y parecía eso, pero era cualquier cantidad de humo. Y esta muchacha, la mamá de Rogelio Castro, que nos vendía el maní. ah, ¿Y cómo se llama la tía? Violeta. La finada Julieta. Julieta nos vendía el maní Vendía tacos también. y luego se enojaba porque le dejamos Las las cáscaras. cáscaras. Pero no eran ni uno ni dos cáscaras, eran un montón. Eran montañas, sí. Era un show ir al cine. sí, sí. Ah, nosotros íbamos al matiné de la 1:30 los domingos. Sí, sí. $1, un colón valía. Cuando iba yo era 15. Ah, bueno. Nosotros era un colón. Pero vos ibas a donde Nana a ver tele. Sí, yo tenía que ir donde Nana porque Era el único tele. no era eso. En la casa había uno que había comprado mi papá, que ese era un Westinghouse, pero eran de tubos. Y nunca se me olvida porque le jalaba uno la perilla y se le hacía un punto blanco así. Y había que esperar que calentara para que cargara la El de pantalla. bulbos. Sí, era de tubos. Está trabajando, sí. Sí. Recuerdo yo ¿cómo se llama esta gente? ¿Cómo se llama? El Fray, que era de Ujarrás, el apellido. Del Castillo. Castillo. Sí. Ahí en Chiverre ahí había parientes, Ajá. que le decíamos los gallegos. Ajá, que todavía son Todavía. Sí, Castillo. entonces llegaban dos a la cantina y le decía uno al otro, le decía al cantinero, mira, poneme, hay unos tragos para Juan Manuel, mi hermano y yo, y ponía 3 tragos y era Juan Manuel, mi hermano y yo. Mandar 3 tachillos. Sí, pero
lo hacía de forma que pareciera tres Eran personas. pero tres, que no fuera tan alcohólico. Y después otra vez le ofrecieron a uno de ellos cambiar un radio con uno que tenía el ojo mágico, que llamábamos, ¿verdad? Que sintonizaba. Así. ¿Sí? Y entonces le decían. Igual había que agarrarlo Sí. hasta que pegaron a la emisora. Entonces alguien quería ese y le da otro. Le dice, mira, te cambio este radio, mira, tiene el ojo mágico. ¿Y para qué quiero yo ese con ojo mágico si no tienen las mismas canciones que son chiles, ¿verdad? Sí, sí. No, el Chile Del aquí, tele. no, sí, que antes Canal 7 Paraíso no entraba. Solo ciertos televisores. Sí. Porque Canal 7 puso la torre, aquí solo entraba el 5. Porque no tenían repetidora en el volcán Irazú. Sí, estaba allá. Estaba en el otro lado, en el Cerro de la Muerte, por ahí tenía una, en San José. No, en San José, ahí. El asunto es que no entraba, pero el televisor de Nana, de Margarita Quesada, ese sí. Entonces los domingos en la noche, para ver, daban... Chao. No, el Chavo lo daba en el 6, ese sí entraba, Ah, ese no no, había mentiras. problema. Daban Disneylandia, Ajá. había Disneylandia, que eran fábulas de Disney, de Walt Disney. Entonces todos los carajillos, a las 7 de la noche, no íbamos a tocarle la puerta a Nana, y para verlo en la casa de ella, porque no había, y ella muy buena, siempre, sí, y después íbamos donde Abel a comprar helados, o tacos, donde Julieta. Eso era un domingo para nosotros, ir a donde Julieta en el cine, porque estaba la boletería, y los domingos en la noche, Julieta Quiroz tenía una venta de tacos. Entonces comprábamos el taco y nos íbamos a ver donde Nana, y le dejamos todo el piso lleno de repollo. Brava. Qué bueno, qué bueno. Pero así era. Bueno, no, pero estamos Nos desviamos del Sí, no, nos desviamos del tema, pero podemos hacer un poquito digamos pagamos un corte para que sigamos con esta bella historia de los tútiles y va a ser un programa, gracias a don Carlos y a David, que vamos a seguir grabando esas bellas historias. Sí. Y vendrá la sangre nueva. ¿No? Y las cantinas que habían antes. Sí, ¿Dónde estaba el banco? Sí, Porque en pasó de un lado a otro. el próximo programa lo vamos a hablar. Mientras tanto, más bien, muchas gracias por escucharnos, por verlos desde Paraíso para todo el mundo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.